El siguiente bloque es de miocardiopatías. Bueno, primero mi nombre es Gabriela Meléndez, yo voy a ser la coordinadora de este bloque, en el que vamos a revisar cuáles son los hallazgos de imagen en las diferentes miocardiopatías. Y bueno, vamos a comenzar con la miocardiopatía dilatada. Esa la voy a dar yo, esta plática de miocardiopatía dilatada. Sí. Bueno, no, es que ¿será que podemos apagar la luz que de aquí? La luz de aquí no, porque está grabando las cámaras. Ok. Sí. Bueno, vamos a comenzar con este bloque de miocardiopatías. Primero con una definición. ¿Qué es una miocardiopatía? Es un desorden miocárdico en el cual el músculo cardíaco es estructural y funcionalmente anormal, en ausencia de enfermedad arterial coronaria, hipertensión, enfermedad valvular y enfermedad cardíaca congénita, suficiente para causar la anormalidad cardíaca observada. Existen diferentes clasificaciones de las miocardiopatías. Esta es una de las más sencillas, es la clasificación europea, que divide a las miocardiopatías en 5 grandes grupos, y así es como las vamos a revisar en el siguiente bloque. Miocardiopatía dilatada, hipertrófica, displasia ritmogénica, miocardiopatía restrictiva, que en este caso vamos a ver por depósito, y la no clasificada. A su vez, cada uno de estos 5 grupos se divide en si es familiar o genética y no familiar, no genética, y vamos a tener pues ya una tabla muy amplia, que no es el caso de esta plática. Entonces, pues vamos a lo que es la miocardiopatía dilatada. Vamos a comenzar con un caso clínico. Es un masculino de 56 años con tabaquismo por 40 años, alcoholismo también durante 40 años, con periodos continuos de ingesta de hasta 14 días. Es diabético desde el 2004 en tratamiento con metformina, y su padecimiento actual lo inicia en abril del 2017 con disnea paroxística nocturna, ortopnea y edema de miembros inferiores. Además de esto, en agosto se agrega dolor torácico punzante y constante. El señor refirió el dolor por una semana, y este fue el motivo de su consulta a la institución. Se toma un electrocardiograma en el que se observa un bloqueo de rama izquierda, su placa de tórax, una cardiomegalia grado 1, y el paciente ya venía referido con un ecocardiograma, por eso dice fuera del instituto, donde se encontró que el ventrículo izquierdo estaba con hipertrofia excéntrica, dilatado, con FEBI de 25, hipocinesia generalizada, disfunción diastólica, el ventrículo derecho dilatado, también con función sistólica disminuida, la aurícula izquierda con dilatación, insuficiencia mitral severa, insuficiencia tricuspidia ligera y una presión sistólica de la pulmonar de 60. Este paciente se solicitó como parte del estudio de la causa de la miocardiopatía dilatada una tomografía de coronarias. Aquí vamos poniendo las fechas para se lleve el conteo, y tenemos que se encontró primero un calcio score de 483, esta es la fase simple de la tomografía, donde se observa la presencia de estas placas calcificadas en el territorio de la descendente anterior. Y estas son reconstrucciones ya de la fase angiográfica de la tomografía, donde vemos que la coronaria derecha no tiene lesiones, está prácticamente sin presencia de placas, tronco de la coronaria izquierda tampoco sin placas, y aquí el tronco se trifurca, descendente anterior, un ramo intermedio en la circunfleja. Nuevamente observamos la presencia de la placa calcificada que ya se había detectado en la fase simple. Bueno, estas diferentes reconstrucciones nos permiten ver que la lesión o la presencia de esta placa calcificada en la descendente anterior no era significativa, se dio como una lesión del 50%, entonces en conclusión, en esta tomografía se encontró que no tenía lesiones significativas, lesiones epicárdicas significativas. Estas son reconstrucciones de la tomografía.
Y bueno, aquí, como no tenemos el ecocardiograma, corroboramos la importante dilatación de cavidades izquierdas. Aquí la verdad es que no se observa la dilatación de cavidades derechas que nos había reportado el ecocardiograma, así de las izquierdas. Llama la atención el ventrículo que está con incremento en el grosor de su pared, mala función ventricular. Entonces, ante los hallazgos de una angiotomografía sin lesiones significativas, al paciente se solicitó una resonancia magnética. Estas son las imágenes que obtuvimos. Y bueno, se observa la importante, nuevamente, la dilatación de cavidades izquierdas, la alteración del engrosamiento sistólico, que es global. Podemos ver los 17 segmentos de los que ya nos han hablado, el engrosamiento anormal. Y si ponemos atención, pues algunas zonas que tienen un grosor menor que el resto de los segmentos, como es el caso del segmento inferolateral en el tercio basal, pero realmente tendremos que poner mucha atención, son detalles del grosor y del engrosamiento sistólico. El engrosamiento sistólico está disminuido en forma global, sin embargo llama la atención también la disincronía, ¿no? Que esto es parte, pues, propiamente del bloqueo de rama izquierda, como consecuencia del bloqueo de rama izquierda. Estas son todas las imágenes de cine que se obtuvieron, o sea, los cortes de la base a la punta. ¿Esto por qué? Porque, bueno, se planean las imágenes, la adquisición de las imágenes, grosor de corte de 8, 2 milímetros de separación entre cada corte. Y bueno, entonces en los pacientes que están dilatados, los cortes pueden ser 12, 14 en este caso. Y la siguiente reconstrucción de las imágenes que les muestro es la secuencia de reforzamiento tardío. En este paciente vemos la presencia de reforzamiento intramiocárdico septal, que bueno, con la luz no es tan evidente, pero en el septum, aquí podemos ver esta línea hiperintensa. Ese es no isquémico según los patrones de reforzamiento que ya nos mostraron en las pláticas previas, pero además de esta zona del reforzamiento intramiocárdico, vemos esta otra zona que es reforzamiento transmural inferolateral y justamente concuerda con la zona que mostraba adelgazamiento en las imágenes de cine. Entonces, este paciente, en conclusión, lo que tiene es una miocardiopatía dilatada con un patrón de reforzamiento mixto. Mixto nos referimos a que tiene un patrón no isquémico en el septum y un patrón isquémico en el segmento inferolateral basal. Ahora bien, esta no es la causa de la miocardiopatía dilatada, ya se demostró que no tiene lesiones coronarias significativas y además la zona con infarto es muy pequeña, o sea, es un segmento 2 a lo más. Esto no explica la disfunción ventricular tan severa. Entonces, en este paciente, pues tenemos que buscar como otras causas, ¿no? Entonces, ahora entramos a lo que es la utilidad de la imagen en la miocardiopatía dilatada. Entonces, ¿de qué nos sirven los estudios de imagen en los pacientes que son enviados con diagnóstico de miocardiopatía dilatada? Bueno, primero, excluir otras causas. Algunas de ellas ya hablaron, como es la cardiopatía isquémica. Entonces, si vemos un reforzamiento tardío que involucra el subendocardio y tiene la distribución de una arteria coronaria, bueno, se esperaría más extenso, entonces la causa es isquémica. Cardiopatía hipertensiva, esto es básicamente de acuerdo a la historia del paciente. Entonces, si es un paciente hipertenso desde hace 20 años, con mal control de sus cifras tensionales, lo más probable es que sea una cardiopatía hipertensiva. La miocardiopatía hipertrófica en fase dilatada, estos pacientes, para que se diagnostique esto, pues deben de tener el antecedente de una miocardiopatía hipertrófica, entonces de muchos años de evolución, y algunos de ellos evolucionan hacia la fase dilatada. Displasia ritmogénica, de que después vamos a revisar el tema más ampliamente, pero esta miocardiopatía se caracteriza por dilatación, principalmente afección de las cavidades derechas. Vemos la importante dilatación de cavidades derechas, pero también ya se ha determinado que hay involucro del ventrículo izquierdo en aproximadamente el 50% de los pacientes, e incluso se ha descrito una forma predominante izquierda. Entonces hay que tener en cuenta estas diagnósticos diferenciales. Otro diagnóstico diferencial es el miocardio no compacto. Aquí vamos a hablar
posteriormente sobre esta miocardiopatía, pero sí les comento que los pacientes que están dilatados con mala función frecuentemente presentan hipertrofia ventricular, incremento de la trabeculación, sobre todo en el tercio apical. Hay que tener cuidado de no sobrediagnosticar el miocardio no compacto, y hay criterios bien definidos para tratar de diferenciar lo que es un miocardio no compacto de una miocardiopatía dilatada que se acompaña de hipertrabeculación. Y bueno, la siguiente es la miocardiopatía o el corazón del atleta. Obviamente esto también está basado sobre todo en los antecedentes del paciente. El siguiente punto, después de que se descartaron otras causas de la miocardiopatía, vamos a buscar causas, ahora sí, propias de la miocardiopatía dilatada. Esta tabla, yo lo sé, es muy pesada, pero lo que les quiero mostrar es que existen diferentes diagnósticos y muchos los vamos a hacer en base al diagnóstico, a los antecedentes del paciente. Por ejemplo, si nos vamos hasta abajo, viene embarazo. Entonces, estas son mujeres que o están en el último trimestre del embarazo o recién acaban de tener un bebé, entonces, y empiezan con falla cardíaca, pues lo más frecuente es que sea una miocardiopatía periparto. Si está recibiendo quimioterapia cardiotóxica, entonces lo más probable es que sea cardiotoxicidad, y así tendríamos que ir como descartando las diferentes causas. En este caso específico que les presenté, el paciente tiene antecedente de ingesta de alcohol de forma muy intensa. Podría ser un diagnóstico en este paciente, y que secundaria a la miocardiopatía dilatada se haya formado un trombo y que sea embólica esa zona de reforzamiento subendocárdico inferolateral que encontramos. Entonces, ya específicamente hablando de la resonancia magnética en la miocardiopatía dilatada, ¿qué es lo que vamos a observar o que lo que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero, en los cines, lo que vamos a delimitar son los diámetros, o sea, diámetro de cavidades derechas, en diástole, en sístole, los diámetros de las aurículas, también estas se hacen en sístole. Se miden lo que son las áreas y se pueden calcular los volúmenes. Es importante que indexemos los valores, sobre todo en los pacientes que son extremos. O sea, si es una paciente muy chiquita, con un área de superficie corporal muy baja, es muy probable que 50 de diámetro ya sea que está dilatado. Si ese mismo 50 o lo incrementamos, 55, 60, en un paciente que tiene más de 2 de área de superficie corporal, esté normal. Entonces, en los extremos siempre hay que indexar los valores para tratar de determinar si efectivamente está dilatado o no cada una de las cavidades. Después de la evaluación de las cavidades cardíacas, también nos es útil la resonancia magnética para evaluar las válvulas. Entonces, algunos pacientes presentan insuficiencias secundarias a las dilataciones de los anillos, sobre todo, por ejemplo aquí, insuficiencia mitral, pero también puede haber tricuspidea o aórtica, incluso la insuficiencia aórtica puede ser la causa de la miocardiopatía o de la dilatación ventricular. Y bueno, ya hablaron del resto de las secuencias, de la presencia del T2, que nos ayuda a determinar la presencia de edema, y hay pacientes que se presentan con falla cardíaca, nosotros hacemos la resonancia, cumple criterios de miocarditis, o sea, tiene edema, hiperemia y tiene reforzamiento no isquémico. Entonces, ya interrogando al paciente, pues sí, resulta que hace 2 meses tuvo una infección de vías respiratorias. Entonces, entre el 10 y el 25% de las miocarditis evolucionan hacia miocardiopatía dilatada, hay que tomarlo en cuenta también. El reforzamiento tardío, ya nos han hablado ampliamente del reforzamiento tardío, entonces es importante, bueno, desde que no lo encontremos es buen pronóstico para el paciente, y si lo tiene hay que reportar cuáles son las zonas que están afectadas. Es importante que no nada más nos dediquemos a los ventrículos, las aurículas también pueden tener reforzamiento tardío, y esto es una causa, por ejemplo, de que reciben las arritmias atriales, la fibrilación auricular específicamente. Y hay las secuencias nuevas que ni siquiera necesitan la aplicación de gadolinio y que nos ayudan a detectar la presencia de fibrosis intersticial, que puede ser difusa o, como en este caso, que está afectando los segmentos inferiores y laterales, y esta es una comparación, es el mismo paciente en la parte inferior, de cómo existe acuerdo entre los segmentos que tienen reforzamiento tardío y los que tienen un incremento en el tiempo de inversión T1 en esta secuencia de mapeo. Bueno, y ahora
5 minutos para hablar de la miocardiopatía dilatada idiopática. Esto es un criterio de exclusión. Nosotros ya hicimos el ejercicio de ver que, bueno, primero no había una causa que la explicara claramente, o sea, un diagnóstico diferencial. Revisamos los probables diagnósticos de nuestra tablita muy pesada que les mostré, y pues no encontramos ninguno de estos, entonces un porcentaje de pacientes se van a quedar con este diagnóstico, miocardiopatía dilatada idiopática. Y en estos pacientes, ¿qué es lo que vamos a reportar o qué es importante que reportemos? Bueno, lo mismo, diámetro de cavidades, grosor de paredes, engrosamiento sistólico, la función sistólica biventricular, pero además la presencia de reforzamiento tardío. El reforzamiento tardío en la miocardiopatía dilatada idiopática se presenta entre el 10 y el 35% de estos pacientes. Clásicamente es este tipo de patrón, es intramiocárdico, lineal, que afecta el septum interventricular. ¿Por qué es importante que les reportemos a los clínicos? Es decir, lo mandan como miocardiopatía dilatada idiopática y tú le dices que tiene una zona de reforzamiento intramiocárdico lineal septal. ¿Y esto qué repercusión clínica tiene para el paciente? Entonces ya hay un número importante de estudios en los que se ha demostrado, bueno, la presencia de reforzamiento tardío se asocia a mayores volúmenes ventriculares y menores fracciones de expulsión. También la presencia de reforzamiento tardío se asocia a un mayor número de eventos cardiovasculares. Esto es nada más si lo hacemos en forma dicotómica, o sea, tiene o no tiene reforzamiento tardío. Y este es un estudio muy interesante, donde se muestra que en los pacientes con miocardiopatía dilatada que tienen reforzamiento tardío, tienen peor pronóstico que los pacientes con cardiopatía isquémica, comparado con aquellos pacientes que cumplen criterios de miocardiopatía dilatada y sin reforzamiento tardío. El pronóstico, como vemos aquí, es pues bastante bueno. Es importante también porque es un factor pronóstico, por ejemplo, para descargas de los dispositivos, los dispositivos de descarga se me fue, desfibrilador, perdón. Y bueno, finalmente quiero terminar mi plática con esta diapositiva, donde les muestro dos pacientes. En la parte de la izquierda es una mujer de 58 años que tiene un diámetro diastólico de 64, FEBI muy mala de 16 y la zona de reforzamiento tardío intramiocárdico. Comparada con este otro, es un hombre de 14 años, también dilatado, los diámetros muy parecidos, 65, muy mala función ventricular también, pero a diferencia de la primer paciente, este no tiene reforzamiento tardío. O sea, sí es importante los hallazgos de resonancia magnética que se describan y pues que el clínico sepa el valor pronóstico que tienen estos hallazgos. Y eso sería todo. Gracias.